Con la presencia de 28 señores concejales, se da por iniciada la sesión especial número 7, convocada para el día de la fecha. Invito a la concejal María Victoria Flores a izar la bandera y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. Corresponde a continuación del tratamiento del punto número 2 del orden del día. Por secretaría se dará lectura. Nota de entrada, decreto número B110, iniciador viceintendente de la Ciudad de Córdoba, doctor Felipe Lavaque. Convoca al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba a celebrar sesión especial el día 12 de diciembre de 2017 a las 12 horas en el recinto del Consejo Deliberante. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Córdoba, 11 de diciembre de 2017, visto la nota de fecha 7 de diciembre de 2017 presentada por concejales solicitando se convoque a sesión especial para dar trámite parlamentario a los siguientes temas. Expediente interno número 6465-E17, expediente interno número 6466-E17, expediente interno número 6467-E17, nota número 6955, expediente interno 4004-E13 reingresado, expediente interno número 4904 E15 reingresado. Expediente interno 6530 E17. Expediente interno número 6531 E17. Expediente interno 6525 E17. Y considerando que la referida nota cumple con lo establecido por el artículo 33 del reglamento interno de este cuerpo, por ello, y en uso de las facultades que le son propias, el viceintendente de la Ciudad de Córdoba decreta: convoca a hacer sesión especial para el día martes 12 de diciembre de 2017 a las 12 horas en el recinto del Consejo Deliberante a efectos de dar trámite parlamentario a los siguientes temas. Proyecto de ordenanza, presupuesto de gasto y cálculo de recursos, ejercicio 2018. Ordenanza tarifaria anual OTA, año 2018. Código tributario municipal, año 2018. Cuenta general del ejercicio, año 2016. Ratificar adenda al convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y la Corporación América Inmobiliaria, Sociedad Anónima. Ratificar segunda adenda al convenio urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y las señoras Dagios y Talbot Wright. Ratificar convenio urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el Fideicomiso Cardinales Alto Panorama. Ratificar decreto número 4025, a través del cual se autoriza la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo a avisar plano correspondiente a la ampliación de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Ratificar convenio urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y la razón social AMAX Argentina Sociedad Anónima, provisión luminarias LED tipo farolas. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese el registro municipal al Departamento Ejecutivo Municipal y oportunamente archívese. Tiene la palabra concejal Balián. Por el apartamiento del reglamento para tratar a continuación el paquete económico y que en su discusión sea en conjunto y votación por separado. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de apartamiento del reglamento. Lo que esté por la afirmativa se debe expresar. Aprobado. Se encuentra en tratamiento expediente interno número 6465-E17. Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos, ejercicio 2018. Expediente interno número 6466-E17. Ordenanza tarifaria anual, OTA, año 2018. Expediente interno número 6467-E17. Código Tributario Municipal, SIM, año 2018. ¿Algún concejal hará uso de la palabra? Concejal Balián. Gracias, señor presidente. Solicito la constitución del cuerpo en comisión del expediente 6465-E17 a efecto de emitir de despacho y que se omita su lectura por encontrarse copia del mismo en la banca de los presidentes de bloque. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de constituir el cuerpo en comisión. Lo que esté por la afirmativa se debe expresar. Aprobado. El cuerpo sesiona en comisión sin ningún... Perdón. Aníbal Zeta. Concejal de Zeta. ¿Me pidió la palabra? Sí, señor presidente.
Lavaque. Nuevamente, y cumpliendo con el artículo 130 del reglamento interno de nuestro Consejo Deliberante, le pido la palabra en carácter de miembro informante de la Comisión Permanente de Hacienda y Desarrollo Económico para manifestar despacho respecto de los proyectos por usted anteriormente enunciados, señor presidente. Y para no ser redundante en los términos de la exposición, si usted me lo permite, ya que hemos manifestado in extenso en la sesión de tratamiento de primera lectura respecto a estos temas, y a los fines de ser muy breve y dando lugar para la discusión de otro de los temas en tratamiento, quisiera enfocar específicamente en las modificaciones que se han realizado a los proyectos iniciales presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal, señor presidente. En este caso, y específicamente, al Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual. He de destacar, señor presidente, que las modificaciones que han tenido como origen en lo manifestado por los participantes en la audiencia pública del jueves 7 de diciembre pasado y de las propuestas e iniciativas de varios de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición. Las modificaciones realizadas tanto al Código Tributario como a la OTA es sobre 19 artículos, señor presidente, como lo describimos detalladamente en la comisión del día de hoy que hemos tenido, la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. Se destacan, entre otros, señor presidente, la exhibición de pleno derecho al ejercicio de la actividad profesional de aquellos graduados con títulos oficiales expedidos por autoridad universitaria o académica. Eso en primer término, señor presidente. No será necesaria, por tal caso, la presentación de declaración jurada alguna y tomando una recomendación manifestada en la audiencia pública, y quiero destacarlo, señor presidente, se ha modificado el término empresa por el de sociedad regulada por ley. Para terminar, señor presidente, y le agradezco que me haya cedido el uso de la palabra, también se disminuyen los valores a pagar por día por los vehículos detenidos en depósito, ajustando los montos para cada una de las categorías. Sin más, y con esto doy por finalizada la exposición como miembro informante, le agradezco el uso de la palabra, señor presidente y viceintendente doctor Lavaque. Otro concejal hará uso de la palabra. Concejal Masucci. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar diciendo que en nombre de la bancada, nosotros oportunamente, nuestro presidente de bloque, que es miembro de la Comisión de Hacienda, expresó cuando fue el debate para la primera lectura cuál era la mirada y los interrogantes que este bloque tenía en relación al presupuesto. Muy rápidamente, señor presidente, hacer la consideración de que es un derecho y una atribución del Departamento Ejecutivo el poder establecer, planificar lo que entiende en su mirada de gasto para la ciudad de Córdoba. Se puede coincidir o no sobre los aspectos de cómo mira, cómo entiende y cómo desea invertir los dineros públicos en el más amplio sentido y estricto que tienda al bien común. No voy a hacer consideraciones a pesar de que tengo algunas miradas o algunas inquietudes y cómo se implementan específicamente, digo, cómo es el gasto, como lo ha expresado el presidente de mi bancada oportunamente, en el gasto del tratamiento de residuos. Pero sí, señor presidente, hoy que se desarrolló la Comisión de Hacienda, creíamos que tal vez se hubiera escuchado la inquietud que teníamos que ver con algo muy importante y que ahí ya no se trata de mirada solamente, sino también se trata de responsabilidades. El proyecto de ordenanza del presupuesto en uno de sus artículos establece nada más y nada menos la derogación de la ordenanza 12.210 que tiene que ver con la responsabilidad fiscal.
Y en este sentido, señor presidente, quiero adelantar que es nuestra mirada como bloque de que esta ordenanza que fue votada y llevada adelante por el actual gobierno del intendente Mestre, hoy es quien en este proyecto invita a su derogación. Y en este aspecto creo que se está discutiendo en el seno del país. Es más, había un acuerdo fiscal, pero también de compromiso fiscal entre el presidente de la Nación con los señores gobernadores de provincias. Y justamente en esos acuerdos también tiene que ver con las autonomías municipales, pero también hace relación a lo que deberían hacer los municipios en su compromiso el compromiso fiscal. Nos llama poderosamente la atención, señor presidente, de que se insista en la derogación. La argumentación ha sido de que oportunamente se va a adherir a la ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional, pero creemos que es una oportunidad que, estando vigente una ordenanza que tiene la ciudad de Córdoba para administrar y para tener los procesos de cómo se desarrolla la responsabilidad fiscal, hoy la estemos derogando. Quiero, presidente, muy rápidamente también expresar que el presupuesto en relación a un área que tiene que ver con una ordenanza que este cuerpo votó hace muchos años en relación a lo que se denomina presupuesto participativo. En el mismo, esa ordenanza demanda que se deben invertir el 10% de lo que es la obra pública en la ciudad de Córdoba. Adelanto de que por la obra presupuestada de ningún modo se está cumpliendo con lo que se establece en la ordenanza de presupuesto participativo. En ese sentido, presidente, estamos perdiendo una oportunidad para ir terminando, no solamente de poder avanzar en las coincidencias en lo que hace a la responsabilidad fiscal, sino lo que es más importante, definir la mirada que como cuerpo tenemos sobre el tema del ingreso y el egreso. Dicho hecho, presidente, como dije, vamos a adelantar el voto negativo tanto para el paquete económico que consiste en el presupuesto como el Código Tributario como la OTA. Gracias, señor presidente. Concejal Méndez. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a anticipar la posición de bloque, lo hemos debatido entre los 4 concejales al tema del presupuesto y hemos llegado a algunas conclusiones de por qué vamos a votar negativamente, señor presidente, lo vamos a explicar. Por los porcentajes que se le destinan a áreas que nosotros consideramos sensibles y que vemos que han sido como descuidadas. La reparación de escuelas, el mantenimiento de reparticiones escolares, se lleva menos del 0,02% del presupuesto. La prevención de la violencia familiar, los derechos de los adultos mayores, el funcionamiento de instituciones geriátricas, el 1%. La inclusión de personas con discapacidad, el 0,2%. La subdirección de niñez, adolescencia y familia, el 0,03%. La dirección de juventud, el 0%, 1 millón de pesos en todo el año. La prevención del consumo de drogas y problemas asociados, el 0,0001, 600.000 pesos en el año. Y queríamos hacer en esto una comparación entre la prevención de los consumos de drogas y los problemas asociados a lo que tiene que ver con la deuda, con los compromisos de deuda en el año, y entonces ahí hacemos la comparación. La prevención del consumo de drogas se lleva 600.000 pesos en el año, algo así como 50.000 pesos por mes, y las obligaciones financieras se llevan 1.071 millones de pesos. Es mucha la diferencia, esto encuentra en desacuerdo nuestro bloque con el presupuesto claramente. La capacitación e información destinada a fomentar el trabajo autogestionado. Cuando uno va a los barrios, antes que el bache y antes que la cloaca, la gente por ahí se ha acostumbrado a convivir con cierto panorama en la ciudad de Córdoba, desde hace mucho tiempo, claramente. Lo que solicitan es el trabajo, lo primero que solicita es el trabajo y creo que también es una obligación del Estado municipal, una obligación de todos los estados, del nacional, del provincial y también del municipal,
pero se le destina de la municipalidad el 0,06%, a tratar de capacitar a la gente para que tenga formación profesional, el 0,01% en este ítem. Consideramos que estos son puntos claves para nosotros, queríamos tenerlo bien claro porque si bien el resto de las cosas son debatibles, son para dialogarlas y seguramente el concejal Balián nos va a convencer de que sea así porque formalmente hay cosas de que están correctas, consideramos desde este punto de vista que la ideología tiene que seguir viva, señor presidente, que no es el fin de las ideologías y que hay que gobernar también pensando en qué quiere uno, qué pretende uno para la ciudad. Uno no pretende que haya solamente 600.000 pesos para la prevención de consumo de drogas, claramente. Y la verdad es que por estos 10 ítems más, el tema de salud es tremendo. Por ejemplo, Dirección de Medicina Preventiva, el 0,4%. El hogar de ancianos del Padre La Mónaca, el 0,3%. La dirección del Hospital Municipal Villa Libertador Príncipe de Asturias, el 0,9%. La Dirección de Epidemiología, el 0,03%. Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, algo muy importante para la ciudad de Córdoba, el 0,3%. Señor presidente, por estas causas, por estas razones, nuestro bloque va a votar de manera negativa. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal hará uso de la palabra? Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, perdón, concejal Pascual. Gracias, señor presidente. Hemos estudiado, analizado y pensado entre varios este paquete de medidas económicas que la creemos en términos generales positivos para la ciudad de Córdoba. Si bien tenemos individualizados distintos ítems que en la suma que hacen a cada programa representan algo importante del presupuesto, en general el presupuesto en porcentajes no ha cambiado en cuanto a la asignación de recursos por secretaría. Indudablemente que la elaboración del presupuesto se plantea en una elaboración por programas, y ya lo hemos dicho el año pasado, hemos insistido durante el año, y lo vemos nuevamente, que creemos conveniente empezar a plantear el programa por resultados, lo que facilitaría indudablemente la proyección no solo de un presupuesto, sino la elaboración del presupuesto plurianual, tal cual lo pide la ordenanza 11.206, cosa que viene postergada cada año. Pero dentro de las cosas positivas que vemos en este paquete económico, nos damos cuenta que hay una vocación muy importante por parte del Ejecutivo en mejorar y modernizar los sistemas de administración financiera y contable. Creemos muy importante la adhesión que plantea el artículo 30 del presupuesto a la Ley de Responsabilidad Fiscal Federal, que si bien está en tratamiento, creemos que a más tardar la semana que viene, la Ley de Responsabilidad Federal va a ser aprobada en sus modificaciones, lo cual genera responsabilidad de los funcionarios por el cumplimiento tanto de las metas, los criterios de convergencia y los objetivos
de tener un sistema administrativo informatizado, cosa que el Ejecutivo ya lo ha puesto en práctica durante este año, porque se llamó a licitación, aunque fue desestimada, se está llamando nuevamente a licitación. Ese sistema va a permitir que tengamos integrados los sistemas, tanto contable, el de contrataciones y el de tesorería, y eso hace que claramente podamos tener un control online de lo que se está gastando y lo que está ingresando. Paso muy importante. Y lo que está viniendo, que es la actualización de las normas contables, la modernización de la 5727, creo que va a ser uno de los temas importantes que vamos a tener que tratar en el próximo año. La adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal implica para el Ejecutivo una gestión prolija y responsable, un gasto público controlado y fundamentalmente la posibilidad de una comunicación institucional interjurisdiccional que va a hacer que todos sepamos en qué estamos gastando la plata de acuerdo al presupuesto que hemos planteado. Creo que es de enorme trascendencia el paso que estamos dando en este momento. Ya lo dije el otro día en cuanto hablábamos de la erogación en personal municipal, que era un buen sistema de actualización el planteado y que íbamos a tener un control importante de lo que se va gastando a través de la adhesión a la 24917, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones. Realmente estamos convencidos de la buena predisposición del municipio, incluso porque lo hemos hablado con el secretario de Hacienda, y nos explicaba el porqué de la derogación de la 12210, que es una ley que, si bien establece la responsabilidad fiscal del municipio, también contiene normas de la 24156, que es la ley de contabilidad, y en ese caso creo que tenemos que esperar a la ratificación por parte del municipio y de la provincia, cosa que prácticamente es un hecho, incluso ya lo estamos haciendo nosotros, previendo que va a salir la ley, vamos a ratificarla. Digo que es un paso importante que nos va a dejar a referencia la modificación que tenemos que hacer de la 12.210. El municipio ha dado un paso trascendente al presentar el presupuesto y la adhesión a la ley, repito, de responsabilidad fiscal federal. Porque aquí no solo vamos a tener que tener en cuenta los 3 parámetros básicos que establece la ley, sino también quien no los cumpla será responsable personalmente por el incumplimiento. Y sabemos que en ese caso hay que tener mucha vocación y decisión para llevar adelante esta decisión, y el Ejecutivo lo está llevando adelante. Por ese motivo, porque creemos que es fundamental para el municipio contar con una ley transparente, clara, prolija y que nos permita el control a todos, tanto a los órganos de control como al Consejo Deliberante, me refiero al Tribunal de Cuentas, y el Consejo Deliberante nos va a permitir tener un control online de la ejecución presupuestaria, y eso lo celebro. Por tal motivo, señor presidente, vamos a acompañar el paquete económico que en segunda lectura se está tratando. Nada más, gracias. Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, se pone en consideración del despacho del cuerpo en comisión del expediente 64-65-17, presupuesto. Concejal Carranza. Señor presidente, brevemente, porque
como estamos en presencia de la segunda lectura, el grueso del análisis que cada bloque debía hacer o tenía intención de hacer sobre el presupuesto, seguramente ya se lo he hecho, pero algunas apreciaciones que se hicieron recientemente merecen que dejemos sentado alguna posición al respecto. Analizar el presupuesto supone verlo en su integralidad, señor presidente. Entonces, una ciudad como Córdoba, al momento de esta discusión, debemos tener presente, debemos tener claro que el total del presupuesto del que estamos hablando son 23.691.789.546 pesos. Eso que significa un monto importante, muy importante, tiene que ver con el rol del Estado, señor presidente. Y para nosotros es muy importante el rol del Estado. Para nosotros la génesis de nuestro pensamiento político, aquí se hablaba de la vigencia de las ideologías. Fíjese que para nosotros la génesis de nuestro pensamiento político está fundamentalmente afincado en el rol que le adjudicamos al Estado. Y en este caso, el Estado municipal, que debe ser un Estado que debe mejorar día a día la calidad del gasto. Para nosotros mejorar la calidad del gasto supone una actitud de promoción de la economía, al mismo tiempo que responder de las necesidades básicas que requiere la infraestructura de la ciudad, pero sin que esto se traslade a una mayor carga tributaria. Básicamente, digamos, nosotros el rol del Estado del municipio, la primera manifestación del Estado que encuentra el vecino cuando sale de su casa, le adjudicamos ese valor. Y el Estado como tal, no en todas las acciones que hace es un ejecutor. El Estado en muchas de sus acciones y sus funciones es un ejecutor y en otras es un promotor y en otras también un articulador de políticas. Por eso tomarlo así aisladamente puede distorsionar lo que significa la verdadera finalidad que uno le está dando al gasto. Mire, señor presidente, nosotros creemos que estamos frente a un presupuesto, en términos generales, como dijo el miembro informante, que es muy sano en su estructura, porque de los recursos con que se cuenta, nosotros pensamos una estimación de que el 54% son los ingresos propios del municipio y solamente el 36% corresponde a lo que vendrán por las jurisdicciones nacionales y provinciales. Es decir, tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el comportamiento del Estado, cómo se componen los ingresos del Estado. Y en este sentido, señor presidente, como acá se ha dicho cómo se gasta, nosotros, si consideramos un Estado municipal que va a invertir el 9.39% en educación, señor presidente, fíjese, detengámonos un minuto en esto. El sistema educativo que tiene Córdoba es prácticamente inédito en el país, porque avanza por encima de las responsabilidades que le corresponderían al municipio, que es solamente en una etapa, en una parcialidad del ciclo educativo, y Córdoba cumple con un rol que prácticamente ninguna otra ciudad la cumple. El 13.04% de nuestro presupuesto va destinado a salud y casi el 48% de nuestro gasto se lo lleva a la inversión en servicios públicos, en planeamiento e infraestructura. Ese es el Estado municipal que nosotros debemos analizar. Porque el hombre común no tiene 3 sueldos para pagar impuestos nacionales, provinciales y locales. El hombre común le reclama al Estado en términos generales, pero nosotros sí tenemos la obligación de distinguir cuáles son las prioridades del Estado municipal, cuáles son las prioridades del Estado provincial y cuáles son las del Estado nacional. Esa estructura de gastos, entonces, señor presidente, para nosotros es razonable. Decir que cada 100 pesos que se gastan de los cordobeses,
48 pesos van destinados al planeamiento, infraestructura y servicios públicos, 13 pesos van destinados a la salud y 8 pesos van destinados a la educación. Habla de una ciudad, señor presidente, que se encamina definitivamente a una administración sana, porque hemos estado en muchos años en presencia de lo que fue la deserción del Estado. Haberse apartado el Estado municipal de las prestaciones que debía darse. Y nosotros con dificultades, pero sin tener dudas hemos ido de a poco recuperando eso. Y por eso llegamos a este presupuesto, señor presidente, que nosotros entendemos que es sano para la ciudad que queremos. Fíjese, señor presidente, que también hubo algunas objeciones que yo las entiendo, son las respeto de algunos miembros de la oposición cuando se refirieron en la primera lectura a la fórmula, a la técnica en la que estaba utilizado o confeccionado el presupuesto. Mire, señor presidente, que nosotros tengamos discusiones de ese tipo es saludable porque demuestra las distintas visiones que puede haber, sobre todo de concejales que tienen fundamento para expresar lo que piensan. Pero no estamos hablando de un presupuesto descabellado, no estamos hablando de un presupuesto que convertiría la ciudad en inviable. Por supuesto que hay alguna posición que tiene al respecto algunos de los miembros de la oposición cuando nos decían que no podíamos nosotros, lo que son los remanentes del crédito, tenerlo como si fueran parte de nuestros ingresos, pero es que es así, señor presidente. No podríamos poner en una cajita de zapatos el dinero de los activos financieros que tiene la ciudad de Córdoba, que por otro lado es importante destacar que el año pasado también tuvimos una discusión acerca de los créditos internacionales y la finalidad que iba a tener ese crédito, y algunos tenían dudas, y hoy podemos decir, para tranquilidad de todos, no solamente de nuestro bloque, sino de todo el Consejo Deliberante, que cada centavo que se dispuso de ese financiamiento externo fue a parar donde efectivamente se había dicho que iba a ser. Y aún así tenemos activos financieros, señor presidente, para seguir haciendo obras. Yo no sé si nosotros, si lo tomamos parcialmente el presupuesto, podríamos estar a lo mejor 3 días, 4 días discutiendo si es poco o es mucho un monto, pero vuelvo a repetir, esto hay que verlo en la integralidad, señor presidente. La municipalidad en educación, vuelvo a insistir con la educación, ha destinado el 9.38 y la provincia ha destinado el 23.86. Fíjese la dimensión de lo que tiene la provincia de Córdoba y lo que tiene la ciudad de Córdoba. Entonces crece en dimensión el 9. Y eso, señor presidente, que usted sabe que nosotros tenemos todavía un reclamo, una discusión con la provincia acerca de lo que significa la vigencia de algunos fondos especiales que nos afectan y que nos preocupan, porque impactan directamente en nuestra coparticipación. Yo creo, señor presidente, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mirar un poco más allá y tenemos que, como Consejo Deliberante en su conjunto, prever las situaciones que puedan venir. El acuerdo que va a firmar la Nación, en la que van a concurrir provincias, municipios, que seguramente va a ser saludable en términos generales para el Estado, nos tiene que prevenir a nosotros de algunas situaciones. En la provincia de Córdoba tenemos que generar en el ámbito de Córdoba un marco de discusión, porque cuando se terminen de hacer algunos ajustes, cuando el 100% de lo que corresponde a impuesto al cheque sea totalmente deducible de ganancias, la masa de que participa en las provincias se va a ver disminuida. Y si en Córdoba siguen vigentes algunos fondos especiales o seguimos sin acceder a lo que han sido los últimos acuerdos de la provincia, vamos a tener dificultades porque va a ser mucha la merma que va a tener la ciudad. Esos son los temas que sin banderías políticas, sin pertenencias partidarias, son las que tenemos que generar una agenda de consenso y una agenda para que entre todos encontremos la mejor forma, señor presidente, de que la ciudad esté cada vez mejor, independientemente de quién la gobierne. Señor presidente, yo dije recién, ante la respuesta cómo se gasta, cómo habíamos gastado, cómo pensamos gastar, he dicho claramente cada 100 pesos lo que se gasta.
Nosotros lo votamos absolutamente convencidos a este presupuesto, señor presidente, cuando miramos lo hecho. Si nosotros decimos que en el actual ejercicio, por solo mencionar algunas cosas y no aburrir, señor presidente, tenemos el nuevo pabellón deportivo Nicolás Avellaneda, la nueva pista del Centro de Capacitación de Transporte y Tránsito, cordón cuneta y baldenes de hormigón armado de Nicolás Avellaneda, el cordón cuneta Boca Calle y del hormigón de Barrio General Arenales, el pavimento cordón cuneta nuevo desagüe Quebrada Las Rosas, el cordón cuneta Boca Calle de hormigón de Floresta Norte, pavimentación de Piaggio Quintas de Italia 5, barreras preventivas en Avenida Costanera, repavimentación de Avenida Malagueño, pavimentación de nuevas LED en Los Alemanes. Y, señor presidente, para no aburrir, el proceso por el cual incorporamos luces LED en Avenida Irigoyen, Recta Martinoli, Valparaíso, Richeri, Santa Fe, Carafa, Monseñor Pablo Cabrera, Juan B. Justo, Manuel de Falla, Avenida Rafael Núñez, General Paz, Vélez Arfield, Avenida Colón, Cañada y 15 avenidas más. El nuevo parque educativo, señor presidente, que va a ser sin lugar a duda un ícono, que va a significar un antes y un después con respecto a la intervención social del municipio en la trama urbana. La inauguración de la avenida 11 de septiembre, el aliviador cloacal de Duarte Quiroga en ensanche 21 metros, pavimento Villa Claret, Riverindarte y Barrio San Ignacio, la pavimentación nuevo desagüe de Bruno de Morón, nuevo pavimento en Estrada de cambio de circunvalación, nuevas clacas en Barrio Altamira, rehabilitación del aliviador cloacal de camino a la semillería, semi-peatonalización de Danfuni, nuevo desagüe en Cerro Chico, Villa Centenario y Canal Constitución, nuevo edificio del Centro de Salud, Barrio Cárcano y Corredor de Seguros para Maldonado, Comercial Villa Libertador, Patricio Fragueiro, Cementerio San Vicente de Argüello. Aún no estamos tan cerca del acuerdo que nos imaginamos, pero sí estamos totalmente convencidos, señor presidente, que el camino que estamos iniciando, que estamos desarrollando, es para el que se nos adjudicó la responsabilidad de gobernar y por eso votamos absolutamente convencidos del actual presupuesto. Muchas gracias. Flores. Gracias, señor presidente. Simplemente para agregar, ya en la primera lectura se hizo un extenso debate, si se quiere, de cada uno de los puntos y entendiendo que no debe ser un análisis parcial, sino absolutamente global, sabiendo que el presupuesto es la proyección del gasto, es decir, aquello que el intendente prevé que va a recaudar y que luego va a gastar, tengo que tomar dos cosas que no me convencen realmente de que este sea el presupuesto que debemos aprobar. Acá el artículo mágico, el artículo 7, por ejemplo, habla de una autorización de gastos, es decir, nosotros hoy aprobamos un presupuesto, el intendente termina de armar un presupuesto definitivo y luego con la cuenta de ejercicio es lo que definitivamente se gasta. Y acá es donde viene quizás el alerta o el llamado de atención. Se habla de este presupuesto como un presupuesto equilibrado en el artículo 3 y a las claras esto no va a ser así porque no ha sido así. En la rendición que tenemos hasta el 30 de junio del 2017, la recaudación efectiva fue de 7.300.000, 7.000 millones, perdón. Si esto se proyectara todo el año 2017, sería una recaudación aproximada a 14 millones. Recordemos que el presupuesto anterior fue de 20.000 millones, es decir, ya tenemos una diferencia importante. Y esto mismo se vuelve a repetir en este presupuesto, aún teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho sobre la reactivación económica, la inflación, es decir, teniendo en cuenta todo el viento bueno del crecimiento de la ciudad, de la nación, etcétera, etcétera, se supone que este presupuesto tendría 23.000 millones. Si nosotros proyectamos la misma recaudación del año anterior, estamos cerca de los 18.000 millones, es decir, hay una diferencia bastante importante. Pero hay un artículo que autoriza a tomar deuda. Si a esto le sumamos, son 1.150 millones aproximadamente, estaríamos todavía con un remanente de 4.000 millones en el aire. Es decir, este equilibrio de 23.000 millones que se prevé que se va a recaudar, también es el monto exacto que se va a gastar. Pero en el medio, en el análisis, haciendo un estudio no parcial, como bien aquí se dijo, sino global, hay 4.000 millones que nos quedan en el aire. Acá hay dos opciones. Se subejecutan partidas o se vuelve a tomar deuda. Y si de deuda hablamos, hay una cantidad de obras que se han enunciado
que no sabemos con qué recursos se están haciendo, porque los 150 millones de dólares de deuda, hasta lo que nosotros tenemos como rendición de esa deuda, hay 53.000 millones de dólares que se han ido a pagar deuda anterior, intereses, calificación de commodities, es decir, no ha ido a la obra, solamente hay 27.000 millones de dólares que van a estas obras. Es decir, claramente estamos lejos de la ciudad que merecemos los cordobeses, pero también estamos avanzando, endeudando cada vez más a la ciudad, y esto no es un presupuesto equilibrado en esta visión global que debe tenerse. Así que por esto es que no me convence el presupuesto y no lo vamos a acompañar. Gracias, presidente. Bien. Concejal Méndez. Gracias, señor presidente. No, rápidamente, queríamos hacer un ejercicio de 30 segundos nada más, porque queríamos decir que no hablábamos sin fundamento. Primero porque está la planilla, si quiere podemos repasar cada uno de los porcentajes destinados a los ítems que acabamos de ver, pero anoté una frase por ahí que se dijo que la primera manifestación del Estado que encuentra el vecino en Córdoba es el municipio, y pensaba en la basura que está privatizada y los colectivos que están privatizados. La verdad que no se lo ve tan fuerte el Estado en ese sentido. Pero no importa, son servicios esenciales que son los principales que ve el vecino apenas sale a la calle, por ahí ve otra cosa. Pero estábamos viendo, ¿y por qué hablábamos de lo ideológico? Fíjese esto, se acaba de reformar hace un ratito en la Comisión de Hacienda el artículo 120, dice, por el alquiler de pantallas publicitarias municipales que se va a alquilar por pantalla la municipalidad a una empresa publicitaria 690 pesos. A una empresa publicitaria, señor presidente, ¿saben cuánto cuesta el cartel cada 5 días? Si yo tomo este parámetro, 690 pesos alquila el municipio una pantalla municipal por mes, fíjese cuánto le alquila el municipio o cuánto cuesta el permiso para que se otorgue en la vía pública la venta de café o helados, o para el INE. 235 pesos, el 50% de lo que paga un empresario por la publicidad. A esto nos estamos refiriendo, señor presidente. A esto nos estamos refiriendo. No puede ser que, por ejemplo, por el uso de las pistas de prácticas de manejo en las instalaciones del Centro de Capacitación y Transporte de Tránsito Municipal, la gente vaya a capacitarse. Le tendremos que pagar a la gente para que vaya a capacitarse antes de conducir en la ciudad de Córdoba. Y tengo que hacer un mea culpa, somos todo un desastre. Pero nos deberían pagar para ir a capacitarnos, para que haya menos riesgo en el tránsito de la ciudad. No, hay que pagar 300 pesos las 2 horas. Y la pantalla publicitaria todo el mes cuesta 690 pesos. Señor presidente, todos sabemos cuánto cuesta una campaña publicitaria. Y fíjese esto. En la audiencia pública vino una persona, un encargado de Telecom. A hablar un encargado de Telecom. Porque le estábamos cobrando supuestamente muy caro a los cordobeses la instalación de la antena, el servicio. Entonces se modificó, porque ese señor vino a hablar en nombre de Telecom. Por el servicio de análisis de los requisitos de documentación necesaria para verificar cómo se pone la antena, ahora pasa de 20 a 45 metros, se les cobra 120.000 pesos a Telecom, una empresa multinacional, y por única vez. 120.000 pesos por única vez a Telecom, por una antena. A esto nos referimos que para nosotros no es el fin de la ideología, a esto nos referimos que hay que pensar, o que nosotros, esto no es una cuestión de imposición, nosotros pensamos de otra forma, este bloque piensa de otra forma. No es que no tengamos fundamento, que no tengamos sustento, no admitimos en ese sentido esa agresión, porque pensamos diferente, porque no creemos que Telecom se pueda llevar el 25% de lo que se lleva todo el presupuesto para pelear contra las drogas. Bueno, son distintas formas de ver la realidad. No es que no tengamos contenido ni que no tengamos sustento en lo que hagamos. Estas son las cosas que no queremos votar. Pero no las votamos porque no pensamos así, nada más. No es una agresión ni agredimos y creemos que del otro lado hay mucho sustento para mantener lo que se dice. Y está perfecto, pero son distintas visiones. Muchas gracias, señor presidente. Se pone en consideración el despacho del cuerpo en comisión del expediente 6465E17, presupuesto. Lo que esté por la afirmativa sirve a expresarlo. Aprobado por mayoría. Abandonamos el estado del cuerpo en comisión.
Concejal Nómina. Gracias, señor presidente. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el despacho que se acaba de emitir para fundamentar por qué este bloque no va a acompañar dicho despacho. Son las mismas consideraciones que hicimos cuando se trató en primera lectura, por cuanto las modificaciones que se han efectuado y nos han puesto en conocimiento hoy en la reunión de Hacienda no cambian sustancialmente ninguno de estos aspectos que muy sucintamente, en homenaje a la brevedad, vamos a dejar señalados para que quede asentado. En primer lugar, lo que se presenta como un presupuesto equilibrado no es tal. Este presupuesto tiene un déficit, si se lo computa como corresponde, de acuerdo a la técnica financiera y fiscal, tiene un déficit del 9%, porque este presupuesto incorrectamente computa como ingresos rubros que no son tales. El presupuesto es anual, por lo tanto, el presupuesto se refiere a ingresos y gastos del ejercicio, ni anteriores ni posteriores. Para los posteriores está el plurianual y para los pasados están los balances, los residuos pasivos. El uso del crédito, entonces, no es un rubro que deba considerarse ingreso. Va en la cuenta ahorro-inversión, que está después del resultado primario de todo presupuesto. Resultado primario que, repito, en este caso es el 9% de déficit. Lo mismo que el remanente de ejercicios anteriores. Bajo ningún punto de vista, la doctrina acepta que este concepto sea incluido como ingreso. Se puede mostrar en alguna nota o como fuere. Ambos rubros, uso del crédito y remanente de ejercicios anteriores, totalizan 2.146 millones, no es poco, y representa el 9% del presupuesto. Ese es el déficit encubierto. El segundo punto es que se establece o se señala como pauta de planificación de este presupuesto la inflación estimada por el Gobierno Nacional en un 15,7% para el año 2018. Si bien ese es el número con el cual acrecienta el presupuesto vigente de 20.500 millones a 23.691 millones, no se refleja en los rubros más sensibles del gasto. Por ejemplo, el gasto corriente, que es el que más le importa al vecino porque es el gasto burocrático, podríamos hasta decir el gasto improductivo, aumenta un 25,38% con respecto al presupuesto vigente, o sea, mucho más que la pauta del 15,7% de inflación. Lo mismo ocurre con otros gastos importantes, como por ejemplo el gasto en higiene urbana. Hay dos gastos que siguen teniendo una gravitación excesiva en el presupuesto. El gasto en personal, que de acuerdo a las cifras que tenemos a disposición, significa el 54% del total del gasto, y el gasto en higiene urbana el 17%. Tendría que hacer otras consideraciones, pero la única que voy a dejar para que quede es que el gasto en higiene urbana puede ser eso o mucho más, por cuanto hay una licitación en marcha. El gasto actual está más cerca del 20% que de este 17%, y la licitación en marcha todavía no ha sido abiertos los sobres de la oferta económica de las empresas que están participando, por lo tanto, este gasto puede ser superior. De momento es el 71%, nos atrevemos a decir que en la ejecución, cuando la conozcamos del ejercicio correspondiente, va a ser mucho mayor. También queremos reiterar que ya en un análisis más cualitativo seleccionamos una de las tantas evaluaciones que hacemos, que es aquella que comprende la relación entre el gasto en salud y el gasto en higiene urbana. En ese sentido, en el año 2012, el año inmediato anterior a la actual gestión, el gasto en salud representaba el 11,37% del presupuesto. En este presupuesto representa el 8,7% del total del gasto, o sea que ha tenido una caída en términos porcentuales a lo largo de 6 años de 2,67 puntos. Concomitantemente, el gasto en higiene urbana en el 2011, cuando funcionaba la CRECE integrada,
representaba el 14% del presupuesto. En el año 2018, de acuerdo a las cifras que estamos viendo, el 17%, o sea que sube casi 3 puntos porcentuales. Esto no es obviamente una cuestión técnica o meramente numérica, sino que habla de un gasto que no tiene buena calidad para nada, ni buena devolución hacia el vecino, el de recolección de residuos, y sin embargo cada vez más caro, con relación a un gasto muy sensible como es el gasto de salud, básicamente la atención primaria y de los hospitales que tiene a cargo el municipio. Dos palabras, señor presidente, señores concejales, en relación a la ordenanza tarifaria y al código tributario, y relacionadas con el presupuesto. Aquí tampoco se cumple, y esto sí ya le importa en carne propia al vecino porque es quien sufre las consecuencias, la pauta del 15,7%. En el caso del impuesto inmobiliario, la contribución que incide sobre los inmuebles, se ha producido un aumento del 22% en las alícuotas. ¿Qué quiero decir con esto? La contribución, que es la que viene reflejada en el cedulón, que año a año, a comienzo de cada año, aterriza en los hogares cordobeses, tiene básicamente una alícuota y una evaluación fiscal. A lo largo de la actual administración se ha venido actualizando fuertemente la evaluación fiscal. Todos lo sabemos. Cualquier vecino puede comprobarlo en el cedulón y en muchos casos se va a llevar la sorpresa que tal vez esa evaluación fiscal, porque se ha hecho de modo plano, aplicando coeficientes generales, puede estar por encima del valor de mercado. Como eso ya viene sucediendo, ahora se aumenta por el otro lado, por el lado de la alícuota. Todas las alícuotas de las 5 zonas, señor presidente, en que está dividida la ciudad para la categorización de los inmuebles, aumentan en forma plana un 22%. Pasando, por ejemplo, en la zona 1 del 18 al 21,9, en la 2 del 14,4 por mil al 17,6, en la 5 del 6 al 7,3. Algo parecido, el impacto final, de todas maneras, puede ser aún mayor que este 22%. Esto lo vamos a saber en enero, fines de enero, cuando aterricen los cédulos y podamos comprobar si además del aumento de la alícuota se ha aumentado también la evaluación fiscal. Algo parecido ocurre con la contribución que incide sobre las actividades comerciales, industriales y de servicio. En este caso, si bien no se han modificado las alícuotas y algunas que se modificaron, como aquí se dijo, se han vuelto a bajar, sí se han actualizado los mínimos. Les recuerdo, señor presidente, y a los señores concejales, que el mínimo es una suma fija que paga la inmensa mayoría de los contribuyentes de este tributo, porque salvo las grandes empresas, las medianas y grandes, el gran universo de contribuyentes paga el mínimo. Bueno, se actualizó en forma plana un 22%. Podríamos seguir desgranando, pero, insisto, para ser sintético, no podemos dejar también de señalar que subsisten los cargos fijos que paga todos los vecinos, personas físicas y sociedades comerciales, que vienen facturados en las tarifas, en las facturas de servicios. Todo el mundo paga en la boleta de la Empresa Provincial de Energía, de Aguas Cordobesas y de Ecogás un 10% que va destinado a la municipalidad. Es un tributo de recaudación fácil, pero que no es neutro desde el punto de vista contributivo. Tal es así que esto mereció, por ejemplo, uno de los reparos de quienes asistieron a la audiencia pública, donde se planteó desde las entidades productivas la necesidad de reconsiderar para el caso de las empresas este recargo del 10%. Porque muchos pueden decir, no, bueno, pero las empresas tienen espalda, pero es ingenuo. Los que sabemos algo de números sabemos que todo cargo de esta característica pagará el costo y termina pagándolo el contribuyente, el vecino, el usuario, el cliente. O sea que esto es un mal impuesto, este 10% que recarga la facturación de servicios esenciales. En fin, señor presidente, por estas consideraciones y otras más que podríamos agregar, adelanto el voto negativo de esta bancada.
Se pone en consideración en general el despacho del expediente interno número 6465, E17. Lo que tenga por la afirmativa se va a hacer expresar. Aprobado por mayoría. Tiene la palabra el concejal Balián. Muchas gracias, señor presidente. Solicito al Departamento de Reglamento para votar en bloque el artículo 1 al artículo 34, 135 de forma. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de apartamiento del reglamento. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de votar en bloque desde el artículo 1 al artículo 34. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Aprobado en general, el despacho se pone en consideración en particular desde el artículo 1 al artículo 34. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresar. Aprobado. Siendo el artículo 35 de forma, aprobado en general y en particular en segunda lectura. Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se pone en consideración en general el expediente interno número 6466, E17. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresar. Aprobado. Tiene la palabra el concejal Balián. Presidente, solicito al Departamento de Reglamento para votar en bloque el artículo 1 al 165, siendo el 166 de forma. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de apartamiento del reglamento. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de votar en bloque del artículo 1 al 165. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Aprobado en general, el despacho se pone en consideración en particular desde el artículo 1 al artículo 165. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Siendo el artículo 166 de forma, aprobado en general y en particular, en segunda lectura se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente interno número 6467, E17, Código Tributario. Lo que esté por la afirmativa sirve a hacer expresarlo. Aprobado por mayoría. Tiene la palabra el concejal Balián. Gracias, señor presidente. Solicito al Departamento de Reglamento para votar en bloque el artículo 1 al artículo 30, 131 de forma. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de apartamiento del reglamento. Lo que esté por la afirmativa sirve a hacer expresarlo. Aprobado. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de votar en bloque desde el artículo 1 al artículo 30. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Aprobado en general, el despacho se pone en consideración en particular desde el artículo 1 al artículo 30. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresarlo. Aprobado. Siendo el artículo 31 de forma, aprobado en general y en particular, en segunda lectura se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento nota número 6.955, cuenta general del ejercicio año 2016. Si ningún concejal hará uso de la palabra, se pone en consideración en general y en particular el despacho del nota en tratamiento. Lo que esté por la afirmativa se va a hacer expresar. Aprobado por mayoría. Aprobado en general y en particular se comunicará, en segunda lectura se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento expediente interno número 4004, E13. Ratificar adenda al convenio urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y la Corporación América Inmobiliaria, Sociedad Anónima, es Batallón 141. Si ningún concejal hará uso de la palabra, se pone en consideración, concejal Dómina. 141, ¿no? Sí. Señor presidente, queremos señalar algunas cuestiones para que se tenga en cuenta por qué este bloque no acompaña esta adenda, porque lo que estamos considerando es una adenda. Adenda que forma parte del convenio original, por cuanto es un contrato y en este caso modifica algunas condiciones de ese contrato oportunamente celebrado con Corporación América. El convenio original es del 27 de octubre del 2012 y después se convalidó
por ordenanza. Los aspectos en que se modifica básicamente el convenio es el cambio de destino de la compensación o de la obra a cargo de la desarrollista, porque recordemos brevemente, señor presidente, que la mecánica de convenios urbanísticos es otorgar determinadas excepciones o beneficios a quien presenta un proyecto inmobiliario, de desarrollo urbano, a cambio de un beneficio a favor de la ciudad que está estipulado su cálculo en la ordenanza 12077, más particularmente en el artículo 14. Fundamentalmente me voy a referir a lo que hace a este segundo aspecto, o sea, al valor de la compensación, que arrastra a un pecado original por cuanto fue muy modesta desde el punto de vista de los intereses de la ciudad cuando se aprobó este convenio. Recordemos, señor presidente, que se calculó en ese entonces la compensación a favor de la ciudad en 96 millones de pesos. Acerca de en qué quedaría este valor, nada hay en el expediente. Ni fue, digamos, o mejor dicho, esto fue confirmado por los funcionarios que visitaron la Comisión de Desarrollo Urbano, por cuanto esa cifra de 330 millones es informal, digamos, no consta en ningún lado. Lo que dice el expediente es que la actualización de este valor de 96 millones, por un valor histórico, le repito, señor presidente, estos 96 millones fueron pactados el 27 de octubre de 2012, hace más de 5 años. Entonces anda dando vuelta una cifra de 330 millones y se dice que sería el valor actual de esos 96 y que a su vez esos 330 serían destinados, conforme a lo que establece la adenda, a la ampliación de la planta de Bajo Grande. La ordenanza 12077 es muy clara en cuanto a la determinación del beneficio respecto de los valores que se tienen que tomar como parámetros. Y habla que la referencia, tanto en el valor de loteos o en el valor de metros edificables, es el valor de mercado. Entonces, necesariamente, señor presidente, tenemos que hacer alguna reflexión a este respecto, preguntándonos, por ejemplo, cuál es el valor de mercado de este emprendimiento que se le ha autorizado a llevar a cabo a Corporación América. Porque eso era un espacio verde, una reserva verde. O sea que todo lo que ahí puede hacer Corporación América, todo, es beneficio. Por lo tanto, el cómputo tiene que partir del 100% de lo que va a hacer, del 100%. Decía que esto tiene un pecado original por 2 razones. Traten de tolerarme si esto resulta aburrido. Para determinar aquellos 96 millones, de alguna manera se apartó de la metodología del artículo 14, porque no se encuadró el proyecto, que reitero, señor presidente, no es menor, estamos hablando de una cosa re importante para la ciudad. Estamos hablando de 22 hectáreas contiguas al Parque Sarmiento. No hay otra parcela de estas características para comparar nada. En ese momento, para llegar a que la compensación eran 96 millones, se estableció la siguiente multiplicación: 313.000 metros cuadrados por 3.090 pesos. Repito, 313.000 por 3.090, igual 96.170.000. Todo mal, todo mal. No son 313.000 metros cuadrados. Consta, donde usted lo quiera buscar,
que lo que va a edificar Corporación América, está autorizado para edificar, son 446.000 metros cuadrados. 446.000 metros cuadrados. De modo que ya de arranque se les perdonó 133.000 metros cuadrados, un tercio, no es poco, ¿no? Ese valor de 3.090, en ese momento, no estaba determinado en la ordenanza. Fue una modificación posterior la que dejó claramente establecido que en el caso de metros edificables, cuando el beneficio para el desarrollista sea la posibilidad de edificar más de lo que las normas ordinarias le permiten, se debe ponderar de acuerdo al valor del metro cuadrado que publica mes a mes la provincia de Córdoba. El último valor conocido es 12.850 pesos. O sea, solo actualizando correctamente el cálculo de metros cuadrados, dejando a salvo que no estuvimos de acuerdo con esa metodología, por el valor actual, ya da mucho más que los 330 millones. Y ni hablar, señor presidente, ni hablar, si volvemos a la 12.077 y lo comparamos con el valor de mercado. Permítame que siga aburriendo con un par de números, prometo que son solo un par de números. El valor de mercado del emprendimiento de Corporación América, a razón de los 446.000 metros cuadrados, según el valor en que se está comercializando, pues ya salió a la venta, pese a que no hay planos aprobados, pese a que no hay nada, a $2.000. $2.000. Estamos hablando de un valor comercial de 900 millones de dólares. Repito, 900 millones de dólares. Si la cifra termina siendo los 330.000 que andan dando vuelta, no llega a 20 millones de dólares. Quiere decir que el municipio está recibiendo, a cambio de una enorme excepción a favor de una empresa, menos del 2%. No en vano, el artículo 14 de la 12.077, tanto el inciso A como el inciso B, establecen porcentajes mucho más elevados y razonables para que la ciudad participe de un beneficio. Fíjese que el inciso A establece el 10%. El A, señor presidente, es el que se refiere a excepciones de las normas que regulan el uso y fraccionamiento del suelo. 10% del valor de mercado. El inciso B es que el que regula la excepción a las normas que establecen la cantidad de metros edificables. Ese establece el 15%. Acá estamos hablando de menos del 2%. La sola enunciación de estos números, que no es ningún juego de números, obliga a plantear lo siguiente. Obliga a plantear que este convenio tuvo ese pecado de origen. Y ahora, ante este evento de una renegociación del destino de la compensación, se podría reabrir esta discusión. El municipio está en posibilidad de mejorar lo que la ciudad va a recibir. Hoy no sabemos cuál va a ser la cifra definitiva, porque les decía antes que los 330 millones están sujetos a una valoración que llevará a cabo la llamada Comisión de Convenios Urbanísticos, que es una comisión de funcionarios. Se nos dirá que después ese cálculo vendrá al Consejo. Bueno, esperaremos que vuelva al Consejo. Por ahora el cálculo no está. Por ahora es una autorización en blanco. Porque lo que se dice en los papeles y en la propia adenda y lo que está firmado, que ese valor será actualizado de acuerdo al cálculo que haga la comisión. Comisión de funcionarios. Este solo punto de vista
alcanza tranquilamente para decir no podemos aprobar esta adenda, porque sería sumar otro hecho consumado a una cadena poco virtuosa. Hay otros costados que debiéramos mencionar. Por ejemplo, que esta adenda se firma con una empresa distinta a la que firmó el convenio. Si bien del mismo grupo económico, Corporación América Inmobiliaria S.A. es una escisión de Corporación América. Yo no he encontrado en todo el material que se nos hizo llegar del expediente ninguna valoración técnica, jurídica del municipio que acredite que esta empresa tiene la misma espalda que la otra. Desde ya le digo, no la tiene. Es un pedacito de Corporación América, que ahora se llama Corporación América Inmobiliaria S.A., por razones y conveniencias del grupo. Y el municipio lo acepta a libro cerrado. En ningún lado hemos encontrado la justificación, porque no es una cuestión menor. Cambia el titular del convenio, cambia de dueño. Los 900 millones de dólares. Entonces, por lo menos esto merecería una evaluación consistente en cuanto a su procedencia. Y después está el otro costado jurídico. Acá lo dijimos, este convenio lleva ya 5 años. Y en 5 años no se hizo nada. El beneficio original de los 96 millones de pesos era para que Corporación América, la nave madre, no esta chiquita ahora, no el módulo lunar este, la nave madre, le hiciera a la ciudad una planta de tratamiento de efluentes cloacales en la zona sur. Pasaron 5 años y ni miras, nada. Seguramente hay culpas concurrentes, obviamente Corporación América le tira la pelota al municipio, porque dice el municipio es el que debió haber provisto el proyecto ejecutivo y nunca lo proveyó. El municipio dirá, Bernequian nunca se calentó por esto. Lo cierto es que pasaron 5 años y el predio está igualito que en el 2012-2013. Si uno se atuviera, señor presidente, a la letra dura de la 12077, este convenio ha decaído porque no tuvo principio de ejecución. Es una causa perdida, lo menciono porque quiero que conste. ¿Por qué digo que es una causa perdida? Porque te van a venir con un papelito sellado, porque lo único que hubo, señor presidente, son papeles. Un inmenso papeleo, que todavía no decantó en nada, porque no hay ni planos aprobados, no hay ni obras de conectividad, ni de infraestructura, ni nada. Ah, no, perdón, sí, hay venta online en Corporación América Inmobiliaria S.A., a lo cual yo digo que es temerario. Y tendría que decir a los vecinos de Córdoba, cuidado, porque están comprando algo que no tiene seguridad jurídica. Porque este convenio urbanístico todavía tiene mucho camino por recorrer y muchos aspectos que dilucidar para tener seguridad jurídica. Fíjese que son muchas las cuestiones. Podríamos seguir, pero me parece por la envergadura de las que hemos mencionado, es harto suficiente para reflexionar acerca de la responsabilidad de votar esto, que nosotros no vamos a votar. Concejal Flores. Gracias, señor presidente. En aras de aportar algunos datos, si bien ha sido muy gráfico el concejal Domina en cuanto a los números en este pecado original de exigirle mucho menos de lo que correspondía al señor Bernequian en aquel momento, hoy se canjea una obligación que era un beneficio. Lo grave de esto es que después de 5 años que, como bien se dijo acá, no se exigió absolutamente nada y tampoco hubo consecuencias derivadas de esto. Clara es la ordenanza, como bien lo decía, que a los 2 años, si no tenía principio de ejecución, quedaba sin efecto el convenio. Pues nada de esto ha sucedido. Pero lo más llamativo es hacia dónde se va a redireccionar esta inversión, y es a la planta de Bajo Grande.
Ahí nos preguntamos por qué 300 y no 330 o 400 millones o 200. Es decir, lo que hay claramente es una irresponsabilidad en el destino de lo que es el beneficio para los vecinos. Acá hay un gran negocio de crear una mini ciudad dentro de una ciudad que no redunda en ningún beneficio a los vecinos y cada vez que al intendente Mestre se le ocurre modificar alguna de las condiciones, allá va la suerte de los vecinos. Nosotros como concejales estamos 4 años, podemos volver o no. Los que no van a tener la opción de estar o no son los vecinos en la ciudad de Córdoba y esta planta hace 5 años hubiese aliviado muchísimos de los problemas que hoy está padeciendo la ciudad y por la cual la provincia junto con la nación han presupuestado, y así ha sido la licitación, más de 2.500 millones en la nueva planta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En aquel momento salía 96 millones. ¿Tenían los planos, tenían los presupuestos? Claramente no, porque hoy vemos que la inversión es ampliamente mayor. A esto se le agrega que se aprobó en este Consejo un convenio con el Ministerio de Ambiente para seguir estudiando si realmente se contamina o no con la planta de Bajo Grande. Un convenio que tiene todos los plazos vencidos. El 9 de agosto se firmó, recién vino el 28 de noviembre y tenía como primer plazo de vencimiento en los estudios el día 15 de agosto. Es decir, seguimos firmando convenios y burlándonos de los vecinos porque efectivamente lo que el intendente parece haber tomado conocimiento hoy es que hace 5 años, cuando debió hacerse esa planta, se viene contaminando Bajo Grande. En buena hora que se decida invertir en Bajo Grande, pero el detalle no menor es que no sabemos cuál es el plan de inversión, dice la ordenanza que va a venir para ser aprobado y tomar conocimiento por los concejales. Así como decía aquel convenio que tenía una obligación de ejecutar una planta de tratamientos para la zona sur. Es decir, a las palabras se las lleva el viento, señor presidente. Acá lo que necesitamos es que realmente se tome con seriedad y responsabilidad la cloaca y lo que es el tratamiento y disposición final acá en la ciudad de Córdoba. Lo que este intendente Mestre no tiene realmente es una política ambiental y estas marchas y sobremarchas con pecados originales lo único que hacen es evidenciar que el foco de esta gestión no está puesta ni en el ambiente ni en los vecinos, sino en tratar de darle mayores beneficios a algunos empresarios. Y para terminar, algo que realmente viene a ponerle el moño a esta burla es que en el predio no hay ningún principio de obra, pero sí está en todos los medios publicitado que se ha alquilado el predio para el Cirque du Soleil, señor presidente. Entonces, realmente es una burla hacia los vecinos estos desmanejos y pocas exigencias que está teniendo el señor intendente con este tema del batallón y la planta de tratamientos cloacales, porque yo puedo estar de acuerdo o no en un pliego de licitación, si van más colectivos, menos colectivos, más rampa o menos rampa. Lo que no podemos discutir es que no se puede seguir contaminando y no podemos cada 2 años o cada 6 meses, cuando hay una oposición que visita una planta de Bajo Grande, volver a reeditar un decreto con un nuevo plan de mitigación que es exactamente el mismo, hace 5 años que ese mismo decreto se prorroga. Así que por estos motivos y por los que ya se han explicado, no vamos a acompañar el proyecto. Presidente, trataré de ser breve, pero quiero dejar marcadas las consideraciones de este bloque. Como primera medida, me gustaría situar el debate que estas normas que habilitan los convenios urbanísticos que se ha desarrollado a lo largo de esta gestión municipal, en su primer mandato y en lo que va del segundo, esta norma tiene carácter restrictivo. Tiene restrictivo porque es una norma que habilita incumplir las otras normas, que es una norma de excepción. De excepción quiere decir que nos vamos a apartar de las reglas para el resto del común de los mortales y que dadas determinadas características y condiciones me habilita a mí incumplirla. Digo esto porque esta norma, que como una flecha perfora todo el sistema jurídico de la Municipalidad de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, solamente puede salir con los sujetos bien claramente expresados, que son los sujetos de la obligación, los objetos, los plazos, las obras, las responsabilidades. Porque es de excepción. Entonces, hoy nos encontramos en este tipo de sesión para tratar maratónicamente 5 convenios urbanísticos que a la postre va a terminar dando la incorporación de 30.000 metros cuadrados nuevos a la construcción de la ciudad de Córdoba
y ratificado por 2 adendas, lo que venía siendo los 440.000 metros cuadrados que se incorporaron oportunamente y los 128.000 metros cuadrados de urbanización que está dando en la segunda adenda. Digo esto porque el interés, y esto sí tiene que ver, como hablaba mi presidente del bloque en su momento, es la visión que le quiere dar a uno. Yo quiero que vivienda tengan todos, lo que quiero que infraestructura también tengan todos por encima de la vivienda a veces. Si sin infraestructura no hay una vivienda digna, sin infraestructura, sin cloacas, o que las mismas colapsen, obviamente que eso no es digno. Y ahí tiene que estar el Estado para resolver qué quiere hacer. Dictar estas normas un poquito amplias, sin debates, sin reflexión, o tratar de ser muy estricto en el control de policía de lo que es la obra de infraestructura, sobre todo de cloacas y en la ciudad de Córdoba. Todos sabemos que los índices de desarrollo urbano y de cloacas no ayudan a la ciudad de Córdoba, no con respecto a otros de otros países o de grandes del país argentino, sino con las propias ciudades que competimos en la provincia de Córdoba. Razón por la cual ese es el contexto. Estamos entre una norma restrictiva. Frente a este convenio, que es una adenda, el propio asesor letrado dice, mire, no está regulado esta modificación, pero tampoco está impedido. Entonces, claramente hay un criterio jurídico que escapa el asesor letrado a cómo interpretar este tipo de normativas. Y conociendo su capacidad técnica, créame que no es una simple omisión. A tal punto que en su conclusión dice, más allá del punto de vista estrictamente jurídico formal, no efectúa valoraciones de aspectos técnicos, eso lo decimos todos los abogados para no tener ningún tipo de problema, y económicos y financieros. Él ya expresó en este dictamen 2 palabritas que por lo general nunca pone en ningún tipo de dictamen. Respecto a este proyecto, debo decirle que con primera medida, analizado restrictivamente este marco normativo y esta adenda, es decir, una modificación al convenio original, se vulneran todo y cada uno de los elementos esenciales de un acuerdo. Vamos al primero, sujeto. Nosotros seguimos siendo los mismos, digo como Estado, no voy a desconocer lo que hace el intendente, pero la Corporación Inmobiliaria América no lo es, porque ha mutado a la Corporación América, en principio Corporación América, ahora Corporación América Inmobiliaria. No coincide el quit, no coincide su domicilio legal, no coincide su capital. Entonces, claramente esta corporación es distinta a aquella que firmó el convenio original. Respecto a los plazos, ampliamente extinguidos. Había 2 años para poder ejecutar cada una de las partes de la obligación que le toca. ¿Por qué digo que le toca? Pues yo no sé si el municipio incumplió primero y no dijo dónde estaba la planta o no encontró el terreno o no sé qué, pero también debo decir que la empresa tampoco le exigió al municipio que lo emplazara, que le dijera dónde va. Porque los contratos deben celebrarse, los acuerdos deben celebrarse, interpretarse de buena fe y deben exigirse recíprocamente las obligaciones. No basta si el otro no cumple, yo miro para el costado y veo cuándo yo puedo pedir su exigibilidad. Entonces, los plazos están agotados. A tal punto están agotados que vamos a cambiar el objeto de la obligación, que es una planta cloacal. Si no estuviera agotado y tuviera hecho la planta en término, no estaríamos hablando de una modificación. El sujeto cambiado, los plazos agotados, el objeto cambiado. Porque el objeto del convenio principal era crear una planta cloacal en la zona sudeste. Ahora vamos a hacer una ampliación de Bajo Grande. O sea, el objeto tampoco coincide con el original. Bueno, vamos al precio. El precio originariamente era 96 millones de pesos, ahora no sé. Porque se ha manipulado, se ha dicho como válido, como cierto que hay una inversión de 330 millones de pesos a todos los medios de la opinión pública, sin embargo en esta adenda no dice nada. Entonces, como lo que vale lo que está escrito, y a veces ni siquiera lo que está escrito, voy a partir del sentido de base que voy a leer que lo que está acá es válido y lo demás no sé. Y esos 330 millones de pesos, créanme, a mis pares concejales, no está en esta adenda. Esa inversión no existe. Es una entelequia que no ha podido ser plasmado en un papel.
Entonces, si el sujeto no es el mismo, si el objeto no es el mismo, si el precio no está, si los plazos están agotados, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una adenda, estamos hablando de un convenio nuevo. Y si estamos hablando de un convenio nuevo, deberíamos tratarlo con la responsabilidad que eso trata un convenio nuevo. Mire, no es un convenio menor en la ciudad de Córdoba. 440.000 metros cuadrados de edificación donde nadie puede edificar. Porque créame, señor presidente, si usted tiene un inmueble al lado, no va a poder edificar nada. Si yo lo tengo al frente, tampoco. Solamente para ello, es intuito persona, es un beneficio solamente para la corporación que ahora se llama América Inmobiliaria. 440.000 metros cuadrados nuevos, donde se calcula que va a haber 3.500 departamentos, 14.000 personas. Donde no había ningún inodoro, ahora va a haber 3.500. Donde no había ninguna ducha, va a haber 3.500, mínimo. ¿Sabe dónde? En las zonas que mayor conflicto hay en la obstrucción del sistema de cloacas, Nueva Córdoba. Entonces, decir que tratar este proyecto a las apuradas, sin objeto, sin precio, sin plazo, sin obligación, sin monto, ¿cuál es el fin entonces? ¿Cuál es el fin si todo eso ítem no está? ¿Cuál es el problema? ¿Quieren que sigamos debatiendo esto? Hagamos extraordinaria, sigamos en enero, lo charlemos, no hay problema. Pero ¿cuál es el apuro? De haber creado una comisión especial, una sesión especial en desarrollo urbano, un día no común, y una sesión especial en un día que no corresponde para tratar este y otros proyectos. ¿Cuál es el apuro? No hay apuro, salvo legitimar. El único beneficiado en esto es la legitimación de la Corporación América Inmobiliaria, que a partir de ahora tiene un certificado de existencia. ¿Y quieren que le diga más? Para mí la Corporación Inmobiliaria América es deudora del municipio. No sé qué dirán ellos dirán que seremos nosotros. Bueno, por eso tenemos que interpretarlo, discutirlo. Pero como es deudor mío, del vecino, del intendente de este Consejo Deliberante, su modificación del deudor requiere el consentimiento expreso del acreedor, o sea, de nosotros. Es elemental en el Código Civil. Se puede modificar el acreedor, no el deudor. Y acá se está modificando también el deudor. Entonces, por hacerse este proyecto, estos 4 o 5 convenios, en este momento, bajo esta circunstancia, en la última semana de trabajo legislativo, sin un correcto debate y habiéndose modificado todo y cada uno de los elementos esenciales de este convenio y teniendo en cuenta que ya se está vendiendo a $2.000 cada metro los 440.000 que en su momento se aprobó, creo que es injusto tratarlo en forma expresa. Por eso este bloque va a votar en contra de este proyecto y del resto. Gracias, señor presidente. Sin ningún otro concejal. Concejal Pascual. Perdón. Concejal Pascual, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias al concejal Masucci que me cede la palabra. Bueno, me la cedió el presidente, gracias de todas formas. Estamos tratando, señor presidente, un tema muy sensible para la ciudad de Córdoba y para los vecinos de Córdoba. Es un tema de absoluta responsabilidad y toda la oposición lo ha planteado en diversas oportunidades, incluso ha solicitado una sesión especial para el tratamiento del tema de Bajo Grande, de la planta de tratamiento de Bajo Grande, y realmente creo que lo tenemos que
manejar con absoluta responsabilidad. Es verdad que desde el año 2013 que este convenio viene dando vuelta. Este acuerdo que se hace a partir de la 12077 con Corporación América, en su momento fue muy debatido. Nos opusimos en su momento a la concreción por lo que representaba para la ciudad de Córdoba el sacar un gran espacio verde que era de la ciudad para transformarlo en 440.000 metros cuadrados de construcción. Con todo el perjuicio que ello implica para la ciudad, pero la realidad es que tenemos un convenio vigente, tenemos derechos adquiridos, hay trabajos de ejecución de contratos que no han sido observados y realmente tenemos que trabajar sobre realidades. La ciudad de Córdoba, en cuanto al sistema cloacal, está colapsado. Se ha planteado muchas veces, incluso, señor presidente, usted lo ha dicho, usted lo ha reconocido en este recinto, que falta muchísima infraestructura en la ciudad de Córdoba. Los problemas por los cuales no se pudo avanzar, creo que hoy quedan de lado porque fueron problemas y lo que digo yo es que tenemos que analizar realidades y la realidad es lo que está pasando el vecino de Córdoba todos los días. Dentro de esas realidades tenemos la intervención del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial en lo que es la infraestructura de la ciudad y así se han llamado a licitación por más de 2.000 millones de pesos para la construcción de los ductos centrales para la ciudad de Córdoba, ductos que en su diseño llevan todos los efluentes cloacales hacia la planta de Bajo Grande. Repito, esto es una realidad, porque el diseño de ese entramado de redes nunca fue discutido, nunca fue analizado, pero hoy nos tenemos que manejar con esa realidad. Durante el transcurso de este año se firmó un convenio con la Nación que uno de los requisitos que requería ese convenio era ratificarlo por el Consejo Deliberante y fue ratificado la semana pasada como requisito necesario para seguir adelante. Los plazos del convenio indudablemente creo que vencen en estos días, pero la realidad es que se avanzó. Estuvimos el día lunes con el secretario Gastaldi hablando sobre el tema, estuvo la subsecretaria, la arquitecta Gómez también, y el director de redes también estuvo con nosotros explicando en la comisión diversos aspectos que hacen fundamentalmente al desarrollo de este convenio. La ciudad de Córdoba necesita que solucionemos el tema de las cloacas. La ciudad de Córdoba necesita que el tratamiento del medio ambiente sea una cuestión responsable y es necesario darle en algún momento una solución. Creemos que esta adenda contribuye a esa solución, porque claramente las observaciones que han hecho los concejales que me precedieron de la palabra tienen que ver fundamentalmente con el monto que se va a destinar o el monto que tiene que percibir el municipio como compensación de la 12077 a los fines de ser invertido en la planta de tratamiento. El objeto del contrato se está cambiando
Y creemos que es algo positivo que se cambie porque la inversión que se puede hacer en una planta que actualmente está funcionando, aunque sea en las condiciones precarias que está funcionando, se puede potenciar mejorando lo que tenemos para que inmediatamente empiece a funcionar, y se puede potenciar el tratamiento de los efluentes cloacales con una inversión sobre lo que ya está instalado, y puede ser mucho más productiva esa inversión. El convenio que se hace con la Nación facilita técnicamente, si bien nos explicaban que es un anteproyecto que hay que terminar de desarrollarlo, la tecnología que se está incorporando, que se está sugiriendo a través de ese preconvenio, o ese preproyecto, perdón, anteproyecto, incorpora nuevas tecnologías que van a ser inmediatamente solucionables el problema que tiene la ciudad de Córdoba. Creo que la Nación ha puesto la mayor predisposición para dotar de tecnología a esta planta que tenemos nosotros prácticamente en estado terminal. Hoy la ciudad de Córdoba necesita más de 20.000 metros cúbicos por hora de tratamiento, y esta planta los va a llevar a esos 20.000 metros cúbicos de tratamiento, porque hoy se están tratando 8.000 metros cúbicos, y eso indudablemente no alcanza. Proyectando el crecimiento demográfico de la ciudad, creo que cuando se termine de construir esta planta ya va a ser obsoleta. Por eso necesitamos la incorporación de tecnología, incorporar esa inversión que hoy se puede hacer a partir de esta adenda. Esto es solucionar el problema de los cordobeses. Esto es poner una realidad a la realidad que estamos viviendo. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Y en cuanto a la inversión que se tiene que hacer en esa planta, que surge de este convenio, está absolutamente claro, a foja 794 del expediente, donde se ratifica, las partes ratifican que se puede mejorar lo que tenemos. Todavía no está definido el monto y, como dijo el secretario cuando vino a la comisión, sí, es algo que me comentaron en la comisión, algo que tendríamos que terminar de ver, algo que se va a definir. Indudablemente que estamos abriendo el paraguas y sugerimos que ese convenio, tanto en su parte técnica como en su parte económica, venga al Consejo Deliberante, que lo analicemos los cordobeses y nosotros sus representantes. Para lo cual fue tomada positivamente la sugerencia. El convenio dice claramente, en el punto 4, obligación de la iniciadora, segundo párrafo, como consecuencia de la aplicación del convenio urbanístico ratificado por la ordenanza 12.148, se determinó como participación del municipio en el beneficio la suma de 96.702.382 pesos. Dicha cuantía será actualizada hasta el momento del efectivo inicio de las obras de infraestructura determinadas por el municipio conforme los parámetros propuestos por la Comisión de Convenios Urbanísticos en el convenio urbanístico ratificado por la ordenanza 12.148. Yo me estoy preguntando, ¿qué estamos cuestionando? Me lo pregunto sinceramente si el convenio lo dice, el convenio que tenemos en la mano, el convenio que analizamos. La cuantía será actualizada hasta el momento de inicio del efectivo inicio de las obras de infraestructura. O sea que cuando se determine el proyecto técnico y se determine la cuantía, todo eso tendrá que venir al Consejo Deliberante y nosotros podremos hacer las objeciones que sean oportunas si realmente las hay y ese cálculo no condice con lo que establece claramente el artículo 14 y 15 de la 12.077. Creo que sería por parte nuestra algo realmente obstructivo para la ciudad de Córdoba y para los vecinos que necesitan con urgencia esta obra. Señor presidente, estamos convencidos de que hay que buscar soluciones y que esta es una solución
para el problema medioambiental que genera la falta de infraestructura, fundamentalmente en las cloacas para la ciudad de Córdoba. Por lo cual, señor presidente, nosotros vamos a acompañar la adenda, aunque no hayamos acompañado en su momento el proyecto original. Nada más, señor presidente. Concejal Masucci. Gracias, señor presidente. Voy a ser rápido, preciso y claro. Adhiero en todo lo que ha expresado el concejal Dómina y la señora concejal Flores. Y solamente lo mío es un aporte de un pequeño razonamiento que tiene que ver con que estamos discutiendo un convenio, o para decirlo exactamente, un contrato. Y para que exista un contrato tiene que haber una de las condiciones, es voluntad de las partes de acordar. Y aquí se celebró un contrato donde se acordaban por voluntad del Estado municipal y un empresario. La verdad que después de 5 años de ese acuerdo, hay alguien que no tiene o no tuvo, porque no pudo, porque no quiso, no tuvo la voluntad de poder cumplir. Y la verdad que este grupo económico que no tuvo la voluntad de cumplir es alguien de suerte, de mucha suerte. Porque mire, señor presidente, si el acuerdo que en aquel momento se ha dicho aquí que son 96 millones de pesos en su momento la votación de ese convenio, ese empresario, la verdad que es un hombre de suerte, ha ganado mucho dinero porque no cumplió nunca, nunca puso los 96 millones, ya pasó mucho tiempo. Y la verdad que si esos 96 millones lo ha puesto en un plazo fijo, la verdad que le ha dado muchas ganancias. La verdad que es un moroso que tiene suerte, la verdad que sería más oportuno para este municipio, no esta adenda que dice que oportunamente cuando se haga el estudio, bla, 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 hubiera sido más fácil para el municipio que una nueva adenda dijera esto. Mire, señor empresario, aquellos 96 millones que me debe pagar, se lo actualizo y por favor depositen en una cuenta del municipio y de esa manera la plata estaría en poder del gobierno municipal y de esa manera tendríamos los recursos que le corresponden. Este empresario es de suerte porque él ya recibió el beneficio y sin embargo él todavía no ha cumplido con sus obligaciones. Por eso, presidente, nuestro bloque no va a acompañar el mencionado adenda. Gracias. Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, se pone... Perdón. Concejal Balastegui. Gracias, señor presidente. Bueno, como escuchábamos acá, la postura de los concejales que me precedieron en el uso de la palabra, vamos a hacer también un poquito de historia porque tanto Corporación América, no fuimos ni este gobierno, ni este intendente el que la trajera a Córdoba. Eso se adquirió a un precio bastante vil, creo que ese fue el mayor, si se quiere, negocio, como se dice acá. Pero no fue este intendente, fue otro gobernador y fue otro intendente que en ese momento lo hicieron, y cuando nosotros asumimos, heredamos una situación que un privado había comprado con derechos adquiridos ya, y lo que hizo este municipio fue cumplir lo que ya estaba escrito en esa venta que se dio allá por el año 2007. El convenio en su momento fijaba una plusvalía de 96.702.000 pesos. Esa plusvalía, lo que estamos haciendo con este acto es redireccionar los fondos a la planta de Bajo Grande, precisamente porque cuando se diseñó el plan de obras para este convenio,
era el año 2013. El municipio debía en esas obligaciones aportar el terreno en la zona este, el cual se puso a trabajar el municipio en eso y encontró un terreno de su propiedad, pero que estaba fuera del ejido de la ciudad. Se tramitó una permuta con un privado de un lote sobre la ruta del lado del frente, pero que estaba ya dentro del ejido municipal, el cual demandó un tiempo considerable porque este privado tenía un boleto y compra-venta entre este lapso, como lo explicó el secretario en la Comisión de Desarrollo Urbano, en el cual todos los miembros de la oposición pudieron hacer uso de la palabra y preguntar sin tener reparo en cada uno de los puntos que tenían duda. Eso provocó una demora que en ese transcurso de tiempo la Nación con la provincia de Córdoba firman un convenio para redireccionar todo y plantear un nuevo sistema de cloacas para la ciudad, en el cual contemplaba y contempla, porque se está ejecutando, la ampliación de la planta de Bajo Grande, duplicando la capacidad operativa de la misma y la construcción de los troncales para Córdoba y el Gran Córdoba, que van direccionados directamente hacia Bajo Grande, incluido, y en esto queremos resaltar, los barrios del sector sur, que son los que sufren el problema con las napas freáticas, como son Villa Libertador, Barrio Comercial, etc. Estos barrios, sus troncales, incluido uno que se está realizando y que está planificado, sobre Villa Boero, que también va a traer todos los efluentes cloacales hacia Bajo Grande, dejaron sin efecto aquel planteo de infraestructura, es el diseño que se había hecho en el año 2013. Por lo cual, la Nación, a través del convenio que mencionaba el concejal Pascual, el personal técnico del municipio, el personal de NENACON, el Ministerio de Aguas de la provincia, vieron que y sugirieron que era vital cambiar y redireccionar estos fondos a que la planta ya existente de Bajo Grande pudiera actualizar su tecnología y llevarla a poder trabajar en óptimas condiciones para que cuando se inaugure la segunda etapa podamos tener una planta que logre procesar los efluentes de 1.700.000 personas, con lo cual estaríamos cubriendo el crecimiento de la ciudad de Córdoba por los próximos 20 o 30 años. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos del municipio y los técnicos de la Nación y de la provincia. En esta primera etapa, como les decía, se redireccionan los fondos. Pero también el secretario y los funcionarios dejaron muy en claro que en una segunda etapa van a venir, porque ahora hay un preproyecto, un anteproyecto. A partir de este momento se va a encargar por parte del municipio el proyecto final, el plan de avance de obra, que conjuntamente con las áreas del municipio que tienen que actualizar estos montos, que extraoficialmente, lo dijo el secretario en una consulta que hizo a estas áreas, hoy estaría rondando los 330 millones de pesos, que no figuran en el expediente precisamente porque va en una segunda etapa. Nosotros vamos a aportar, el Ejecutivo va a mandar a este Consejo Deliberante el plan de avance de obra, el proyecto final y el precio de la plusvalía final que va a tener al momento del inicio de la obra, porque mal podríamos estar fijando nosotros un precio hoy que en el 2018 podría variar por los índices inflacionarios. De todos modos, creemos que el sistema de Bajo Grande necesita la actualización, los percoladores necesitan cambiar la tecnología de trabajar con el sistema de piedra bola a trabajar con un material plástico que ayude al mejor procesamiento de los líquidos con una mayor superficie para el desarrollo de las bacterias. Se cambiarán los digestores, se hará una nueva obra de infraestructura en la parte de los digestores para poder lograr así el excelente o el mejor tratamiento de estos líquidos para que
cuando esté inaugurada la planta, la segundo tramo, podamos tener una capacidad óptima, como decía hace unos instantes. También es cierto, y es bueno recalcar, que la planta de Bajo Grande sufrió algunas otras inversiones, que acá no se dijo, pero en el año 2010, 2009, 2010, se realizaron obras por parte de la Nación, por el entonces ministro Julio De Vido, que direccionó fondos, en esos momentos sí, a través de una empresa, como se acostumbraba en esa época, que venía directamente desde